retiro es justamente en honor y en homenaje a Javier Londoño. Entonces vamos a estar conversando un poco como sobre su historia, quién era Javier Londoño, por qué es tan importante, y también pues como una de nuestras invitadas va a ser quien nos ilustró esta hermosa ilustración, valga la redundancia. Entonces, bueno, bienvenidos a Café Retiro. Les recuerdo pues como la metodología, si deseamos ordenar algo, pedir algo, nos vamos pues como a la caja, allí lo facturamos y ya mis compañeros los van a tener en la mesa. Bueno, entonces vamos a pasar pues como a presentar a nuestros invitados. Primero está pues como, vamos a empezar por acá, Daniel Acevedo, historiador, literato, escritor, poeta aquí en el municipio de Retiro, un investigador pues, profundo de la historia de nuestro municipio y bueno, es un placer siempre tener a Daniel acá en nuestros eventos. Y Lina Orozco, quien nos ilustró esta hermosura, esta obra de arte, historiadora, comentadora también de la historia en el Retiro, especialmente pues como Javier Londoño se ha profundizado mucho, que lo vamos a ver también en la ilustración, y concejal actualmente del municipio de Retiro, y don Carlos Mejía, es historiador también, y custodiador de nuestro patrimonio, de nuestra historia también. Ha estado pues como investiga mucho la historia religiosa, también es un sabedor de nuestra historia religiosa. Entonces, bueno, vamos a comenzar pues como este conversatorio de esta forma participando y bueno, acá vamos a tener pues como apuntando a todas las preguntas, vamos a tener pues como la oportunidad de que las hagamos. Entonces, bueno, empecemos como profundizando en lo que nos atrae hoy, es Javier Londoño. Leemos por lo básico, ¿cierto? Pues como quién era Javier Londoño, cómo llegó a este territorio, de dónde provenía, quién era él. Yo quisiera de pronto, sí, yo quisiera, perdón, exaltar este trabajo, porque es que uno tiene que conocer, palpar, visualizar para poder tener ideas concretas, ¿cierto? Acá Lina, la autora de este trabajo artístico, le da una visual muy, digamos, juvenil a Javiera, porque a Javiera se le ha conocido, pues obviamente a partir de una edad adulta, mayor, y la foto más representativa es cuando ella falleció, que le hicieron, foto no, un dibujo de ese estado. Lina la ha traído un poco más palpable, más para que los jóvenes se integren, muy dinámica. Y aquí encuentro unas relaciones muy interesantes que son la iglesia, que es básicamente pues como el porqué del retiro, ¿sí? Porque antes los pueblos se fundaban si había la necesidad de una parroquia, si no, no había fundación, ¿cierto? Está el árbol del café, que mucha gente no sabe que el retiro en el sur del municipio, en esa vereda se ha cultivado el café desde muchos años atrás, tanto así que un hijo de un guarceño llamado Alejandro Ángel Londoño fue el que por primera vez llevó el café a Nueva York, y a partir de ahí se dio a conocer en todos los rincones del mundo, y Colombia ha vivido más de 100 años de cuenta del café como uno de los productos claves. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, eso fue en 1899. Quería pues como exaltar ese trabajo de esa integración acá, que son dos, digámoslo así, dos productos del retiro fuertes, Javiera y el café. Gracias. Felicitaciones, mujer. Qué calidad. Bueno. No, empieza tú contestando, creo. Bueno, un poco definir quién es Javier Londoño, de empezar de entrada con esa pregunta, es ya. de por sí una pregunta que requiere, es difícil de responder así de
porque es una pregunta que exige una respuesta muy conclusiva respecto a todos unos acontecimientos y a un personaje con una vida muy interesante. Que, bueno, primero también quiero felicitar a Lina porque pues esto me parece maravilloso. O sea, esto es... Y se ve el estudio, porque entre otras cosas, la investigación que hizo Lina, entre otras cosas, el color favorito de la ropa de Javiera, el que más se ve en su testamento, cuando uno examina la ropa que ella delegó, luego los bienes, cuando hace el inventario de bienes que ella dejó en su... Se nota a claras que su color favorito era el azul. La gran mayoría de su ropa era azul, o sea, era un color que ella amaba, o sea, que realmente Lina aquí se ve que hizo una investigación muy profunda sobre el personaje para poder desarrollar esta ilustración tan maravillosa. No, para responder muy en líneas generales y empezar a pensar, y ya vamos narrando otras cuestiones de la vida, para mí Javiera Londoño es un personaje que, en cierto modo, una mujer que en medio de esa soledad de la colonia, de la sociedad colonial, en medio de un momento, de alguna manera, ella conjuntamente con su esposo, don Ignacio Castañeda, fueron visionarios, y ella encontró en esos esclavos, en ese otro, una constelación, un ser humano, no una herramienta, no simplemente una máquina de producción, sino que supo ver en esos esclavos compartir, en ese compartir con ellos en su cotidianidad, supo ver en ellos un ser humano. Y teniendo en cuenta que era una mujer analfabeta, es una mujer que a través de una experiencia empírica, de una experiencia muy rica, ella construye una visión de vida que la convierte de alguna manera en una precursora, y esta puede ser la forma de responder, una precursora de la libertad en Antioquia y en Colombia. No se puede decir que es la primera mujer no es la primera persona que liberó esclavos en el mundo, eso es falso, después hablaremos de eso, pero sí es una precursora en las luchas por la libertad. En Antioquia y en Colombia hay un pilar, una semilla, ahí dice, es la representación de una semilla que se siembra a finales del siglo XVIII y que germina ya a mediados del siglo XIX, donde al fin se termina con esa institución tan degradante y tan terrible que fue la esclavitud. Entonces sí, precursora de la libertad para mí sería la forma en que yo respondería, de la libertad en Colombia sería la forma en que yo te respondería a esa pregunta. Además, yo creo que aquí para conectar, es una libertad que se da mucho antes de la libertad que se dio en la Constitución de 1821, si no me equivoco. Es decir, en ese momento no era obligatorio dar libertad a los esclavos, y también creo que podríamos tener en cuenta también como el contexto de hidalguía que ella tenía. Ella tenía la necesidad de liberarlos. Entonces aquí también me acuerdo que cuando yo era joven, hay quien decía que es que ella los libertó, les dio libertad porque estaba encantada con él. Ah, sí, eso es el cuento. Sí, no, y siguen con esa idea. Ese es otro mito. Entonces, bueno, entonces sería bueno como conectar ahí y también, Lina, sigues tú. bueno, si estaba encantada, ¿por qué esa idea? Si es que la quieren como sobrebajar a ellos, porque dicen esa cuestión, claro, porque uno diría, no, es que los esclavos, antes se medía la riqueza en ese entonces por la cantidad de esclavos que se tenía. Yo enseguida te la profundizo porque eso necesita sitiarse. O sea, uno tiene que ubicarse en la época, en el año, para saber cómo funcionaba la sociedad en ese momento. Entonces, yo te la contesto, pero quiero que Lina intervenga ya y pues como... Bueno, mis maestros de este tema partieron de estos dos hombres que tengo al lado, entonces también les agradezco mucho porque de los dos he aprendido mucho. Básicamente porque digamos que de lo que uno empieza a buscar en internet es muy fácil desviarse por donde no es. Pero cuando uno empieza a encontrar que va a buscar en internet y aparece el nombre de Daniel, ahí mismo yo dije, a ver, o sea, por ahí sí es. Entonces,
resulta que yo encontré en una parte del testamento, ¿cierto? Y luego Carlos me contó la historia de los dos testamentos, pero resulta que es que hay también que darle crédito al esposo, porque pues realmente, como decía Daniel, ella fue una mujer analfabeta y no sabemos pues como las condiciones de su entorno, cómo eran, pero pues los esclavos pues valían esta vida y la otra, ¿cierto? Tener esclavos y ellos que tenían más de 120, pues ellos no iban a salir de ellos porque sí. Entonces la primera idea la tuvo cuando ella todavía estaba casada, eh, de liberar una pequeña parte. Y eso quedó en el primer testamento, que deseaban liberar, darle carta de libertad a los primeros esclavos, pues que podrían ser alrededor de unos 20. Y entonces muere el esposo y queda un año adicional de vida de Javiera, donde ella cambia, ella toma una nueva decisión y es que ella dice, no, yo los quiero liberar todos. Pero justamente a quién le iba a parecer buena idea eso, cuando eso era la riqueza de muchas personas en todo este Valle de San Nicolás. Entonces, pues todo el mundo la empezó a tildar de loca, ¿cierto? Además de que era una mujer que le gustaban los animales y entonces tenía un montón de animales en su casa, de que decidió no ponerse el vestido de luto, sino que se siguió vistiendo con su color favorito, que era el azul. Y yo no sé si usaba sombrero o no, pero yo llegué a la conclusión que sí, porque ella visitaba a Sí, los claro. esclavos en las minas y si hace sol, pues lo mínimo es que una mujer de esa época Sí, usara Susana. sombrero. Sí, sí. Ahora le puse flores, ¿por qué? Pues porque es que eso la hace ver más bonita y yo la veo como una mujer hermosa, que era humana y que de alguna manera la tengo que adornar. Y adicional, sabía por todos estos maestros que ella rezaba el rosario con ellos. Entonces, ¿cómo no le iba a poner una camándula? Entonces, ese es el símbolo de que ella era una mujer muy católica. Y lo bonito también de eso es que, siendo católica, pues en el retiro todavía no existía. El retiro existió después y yo sí quisiera también hacer la salvedad de que en la lata está la iglesia, pero no quiere decir que es porque alcanzaron a existir ambas cosas. O sea, la iglesia llegó mucho tiempo después porque el retiro ni siquiera existía. Existía este lugar donde estaban las minas, que dicen que estaban más o menos por los lados de Pempenao, donde se junta la quebrada, la Agudelo y el río Pantanillo, por ahí. Y por ahí era el lugar donde estaban los esclavos, pero eso todavía faltaba bastante para que se fundara el retiro. Entonces ella, digamos que tuvo una relación tan bonita que yo me la imagino así, bonita, me la imagino joven, porque pues de todas maneras no sabemos en qué edad ella empezó a tener relación con los esclavos, pero pues como dice Carlos, había que tener una relación más cercana con la gente y siempre lo vi desde comparándola un poco con Frida Kahlo. Y yo decía, si Frida Kahlo es famosa por su arte, por su poesía, por lo que hizo, por la relación que tuvo con el marido, y la gente le gusta su figura y la compra y bueno, la admiran tanto, porque no tenemos una imagen de Javiera que es testimonio de una mujer completamente humana y buena que libera 120 y pico esclavos? ¿Cómo lo vamos a empezar a mostrar? Así sea en mi imaginario, que es cuando yo pues encuentro la manera de mostrarla. Carlos, ¿querés decir algo de Bueno, la sí, pregunta? hay varias situaciones y yo espero, pues aquí estamos los que nos interesa el tema, ¿cierto? Por eso estamos acá para aprender, para diferir de pronto si no estamos de acuerdo en algunas situaciones. Yo quisiera corregir a Lina y hacer una salvedad. Cuando dijiste que el retiro no existía para cuando estuvo Javiera, Pues fundada. no estaba fundado, pero el retiro sí existía. Es decir,
El retiro lo conformaron diferentes veredas o partidos que conformaban a Río Negro en la época, ¿sí? Y cuando se fue a fundar el retiro, pues hombre, hubo una discusión muy fuerte porque habían ricos en la miel, ricos en el retiro, habían curas ricos aquí lejos del nido, ¿sí? Y acá en Guarzo. ¿Qué fue lo que pasó? Que en medio de esas confrontaciones, la cabeza mayor de Río Negro, que era un Botero Mejía, fue muy sabio y dijo, no, aquí lo más efectivo es fundar el retiro en Guarzo. No le quitaron el nombre de la vereda del retiro, porque ahí era la casa de habitación del más poderoso de todo el entorno, era el gobernador de Antioquia, ¿sí? Entonces era la cabeza de provincia. Entonces este señor dijo, no va, aquí vamos a hacer lo siguiente, fundamos en Guarzo, que es el lugar equidistante a todas las otras veredas, porque hacer una misa en la miel que queda a 1 hora de aquí, de Guarzo, imagínense los que les toca venir de Llano Grande, del Retiro, de San Antonio, lindando con Medellín en la época, eso era inviable. Y llevarlos a una misa hasta Río Negro, más inviable, pero crearon el Retiro. Y por eso a los del Retiro nos dicen guarceños, porque uno toma el nombre de donde habita. Colombia, colombiano, Antioquia, antioqueño, guarceño, entonces Guarzo no puede ser retireño. Entonces esa era una salvedad. Y la otra situación es el tema de Javiera Londoño, que tiene que ver pues con la pregunta tuya que ella liberó los esclavos porque qué encarte tan horrible en esa época. Y eso hay que tumbarlo definitivamente. ¿Por qué? Porque tenían el suficiente capital económico para sostener no solamente esos esclavos, sino muchísimos más. Y el capital era tan grande que les voy a contar una cosita y ustedes se sitúan. Primer Testamento, 1757. A una tía de mi papá, cuando fue a vender una parte de su finca aquí en Guarzo hacia arriba por la Argentina, el esposo le impidió venderla. O sea, no había ni siquiera posibilidades de que ella, que era la dueña, al casarse los bienes los manejaba el esposo. Y eso fue en 1960. Ahora, en 1757, la mujer no tenía ni voz ni voto. Además, era considerada un estorbo. ¿Y por qué? Porque si una familia, eran numerosas, 20, 25 hijos, 15 hijos, no tenían cómo casar a una mujer, se les convertía en un infortunio, en una vergüenza. Entonces, ¿qué hacían? Las mandaban para los conventos. ¿Sí? Entonces, si somos conscientes de eso, entonces debemos ser conscientes de que Ignacio, que era el que recibió la fortuna de Javiera cuando se casó con ella, más la fortuna de él, entonces era una sociedad machista y era quien tomaba las decisiones. Entonces él hace un primer testamento de mutuo e invita a su mujer al testamento. ¿Para qué? Porque él tenía en ese entonces 70 años cuando se hizo el testamento y era 10 años más viejo que Javiera. Entonces él dijo, no, la posibilidad de que yo me muera es mayúscula. Si yo me muero primero, entonces yo tengo que dejar organizada la libertad de todos estos esclavos, porque además ya les voy a hacer una solicitud muy importante a todos para que hablemos el mismo idioma y para que tratemos de catapultar a Javiera en el sitial que debe estar. Entonces, Ignacio muere a los 10 años, o sea, en 1767. ¿Qué pasó? Él se aseguró, bueno, firmamos de mutuo, pero la libertad la van a obtener los esclavos en el momento que nosotros seamos difuntos, los dos, no uno, los dos, ¿cierto? ¿Qué es un testamento? Es un mandato.
Entonces, cuando muere Ignacio, Javiera, y ahí es donde Javiera hay que ponerla en el cielo, porque Javiera, ustedes saben, en las noticias, por ejemplo, se filtran las noticias, mira, es que tal congresista se robó una plata, en fin, se van sabiendo cosas que se van haciendo. En esa sociedad rica, al ellos liberar una gran cantidad de esclavos, tanto los curas como la élite antioqueña ya estaban prevenidos, porque entonces ¿qué va a pasar con los esclavos de nosotros? ¿Qué va a pasar con la platica que vengamos de los esclavos? Entonces, desde ese momento mismo, la élite antioqueña junto con los curas hicieron una alianza para cuando, si se moría Ignacio I, entonces atacar a Javiera, y el plan era volverla fatua, o sea, loca, para poder decir el testamento que ella, porque cuando usted queda condicionado, entonces ahí está ese testamento que usted tiene que cumplir. Pero Javiera, ¿qué hizo? Y aquí es donde les voy a pedir el inmenso favor de que hablemos todos el mismo idioma. Javiera no ha trascendido las fronteras de Antioquia. Ni siquiera en Medellín hay mucho conocimiento de ella. En Colombia no existe, se habla de libertad por todas partes y Javiera no existe. Yo pienso que si somos audaces, la deberíamos nombrar como la primera mujer humanista de América. ¿Por qué? Hay dos condiciones fundamentales, que es la libertad, porque la libertad entrega plenitud en derechos, ¿cierto? Entrega igualdad. Pero además, Javiera, cuando hizo su segundo testamento, Daniel, Lina, ella sabía, ella veía ya lo que lo estaba rodeando, tanto así que al albacea lo sacó del testamento. Yo no sé cómo hizo Daniel Fabián para regresar a ser el albacea, pero Javiera lo sacó del testamento porque sabía que venía algo negro para los intereses que había entre ella e Ignacio, sí, que era una situación o un humanismo que ella juntó, que era el humanismo religioso y el humanismo clásico, porque cuando la pareja de esposos decidieron darle libertad a los esclavos, eso fue un negocio básicamente de los dos, un negocio religioso, porque en la época el infierno era temido por todo el mundo, y la mayoría de la gente cuando moría en el testamento le ponían, yo le dejo esta casa, la finca, los caballos, no sé qué, con tal de que me hagan las 20 misas gregorianas para salvar mi alma. Entonces ellos dos en la parte religiosa los condicionaron a que le hicieran una fiesta a San José y a la Dolorosita, porque San José era el santo de devoción de Ignacio y la Dolorosa, santo de devoción de Javiera, tanto así que la capilla es dedicada a San José, no a la Dolorosa ni a San José, a San José solamente, o sea, por la condición de Ignacio. Y así es y así está. La capilla en ningún momento es, eso se lo inventó un cura hace poquitico. Bueno, entonces resulta que esa fusión que hicieron ellos, entonces les garantizaba que hacían la fiesta, porque la libertad, ¿qué es? Una fiesta. Y los negros para festejar estaban solos, pues, unas rumbas impresionantes. Ahora con la libertad, sí que es cierto. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Listo, les otorgó esa libertad bajo la condición, hagan la fiesta, la misa, pero a la vez la misa la van a dedicar a las almas de Ignacio y mía, o de Javiera y mía. Así se evitaban el paso por el infierno. ¿Cuántos negros, cuántas misas anualmente? Y eso lo tenían que pagar a los curas en oro. Entonces, esa es una, que es la religiosa. Pero además ella dijo, no, a los negros, como yo veo que esto se va a vinagrar, entonces les voy a dar tierras, minas, y aparte de eso, que viene ese complejo de humanismo clásico, que es donde ya entra la educación. Ella al ver que era riquísima,
y se juntaba con sus amigas riquísimas, pero la mayoría no tenían acceso a la educación por el machismo. Entonces ella, al ver imposibilitada alguna defensa, alguna proyección, alguna mejoría personal, ¿qué hizo ella? Dedicó 3.151 maravedís oro para entregarle garantizada la educación a las doncellas que eran pobres, que eran vergonzantes, había otro título por ahí que no recuerdo, y de Marinilla, Río Negro y Llano Grande. Entonces, ella, Gabriela Mistral, es la considerada como la única mujer acá de Latinoamérica primera en el humanismo, en ser de la corriente humanista. Entonces eso hay que catapultarla ya, porque si por ser libertaria simplemente no ha trascendido en cantidad de años que llevamos, entonces catapultémosla a otro sitial. Ya con eso pues prácticamente le resuelvo estas... Sí. En el momento que quieran, pues no sé, el moderador ya... Estás diciendo que Javiera Londoño entregó muchas tierras y que esas eran los esclavos. Pero, ¿qué pasó con esas personas? Hoy en día vos ves el retiro y no vemos. Sí, yo... ¿ah? ¿Qué pasó con los esclavos? Sí, yo quiero que Daniel la responda y yo se la complemento. Si falta algo, pues... Pues obviamente siempre pues uno no puede dar toda la información completa, pero a ver, bueno, no, yo quería decir dos cosas. Principalmente la primera es que efectivamente lo de que Javiera e Ignacio liberaron los esclavos porque estaban encartados con ello es absurdo, o sea, es un mito. Cuando uno revisa los testamentos, uno se da cuenta de la gran riqueza que tenían estos dos personajes. Era tanta la riqueza que la élite rionegrera, donde estaban muchos miembros restantes, su misma familia, los Londoño, los Villega, los Montoya, los Botero, grandes comerciantes y terratenientes mineros, se pelearon por la riqueza de Javier. El interés, parte del interés por el testamento y en los juicios de fatuidad era por el dinero que estaba allí. Ellos tenían dinero, tenían muchas propiedades, tenían una hacienda en Llano Grande, tenían las minas de los aventaderos del Guarzo, tenían muchas tierras, una casa muy grande en toda la plaza de Río Negro, y ustedes la encuentran al lado, donde está la casa de la maestranza. Entonces, pobres no eran. Lo otro es que ellos perfectamente, si hubieran querido, lo hubieran podido dejar los esclavos. Ella tenía un hermano que también tenía mucha plata y tenía como sostener los esclavos. Era más rico que ella, que era Sancho Londoño. Sancho era más rico que Javiera. Y perfectamente, si ella lo hubiera querido dejar los esclavos, se los hubiera podido dejar a él, a su otra hermana o a algún familiar. Y aparte de eso, algo muy importante que dijo Carlos. Ella no solo los liberó, sino que les dejó las minas de oro corrido, los aventaderos del Guarzo, es decir, las minas que estaban acá entre el cruce del río Pantanillo y la quebrada Lagudel. Ella le deja las minas para su sostenimiento, o sea, no, si se hubiera querido desencartar, simplemente los hubiera liberado, y eso hubiera sido un decreto de muerte para los esclavos, porque en esa época nadie le hubiera dado trabajo a un esclavo. Eso, o sea, en esa época todavía la visión que se tenía segregacionista, excluyente en la sociedad colonial, esos esclavos lo hubieran tenido muy difícil. Y ella le dejó las minas para que ellos tuvieran, desde ese momento en que los libera, una posibilidad de un sustento, de una supervivencia. ¿Qué pasó con estos esclavos? Es la pregunta específica que vamos a hacer. La cuadrilla se ha considerado que es más o menos un aproximado de 140 esclavos, es lo que hemos encontrado. La cifra exacta no se puede decir porque en los testamentos y en las cartas de libertad muchas veces cuando se libera a los esclavos aparece el negro Tomás, su esposa y sus hijos.
Uno dice, bueno, ¿cuántos hijos tiene el negro Tomás? Puede tener 2, puede tener 3, puede tener 4. Entonces eso es lo que ha hecho. Pero digamos que los historiadores y los que han estudiado el tema y los que han intentado hacer más o menos una aproximación, dicen, y examinando el testamento en una lista que está 140, es más o menos el aproximado de lo que Javiera liberó en su segundo testamento. Hay un censo que reposa en el Archivo Histórico de Antioquia de 1786, donde se hizo un censo en el partido del Guarzo y en el partido de la Miel. El partido del Guarzo y el partido del Guarzo. Del Guarzo, del Retiro y de la Miel, esos 3 partidos. No cogieron el del Chuscar, eso no les interesaba, porque eran indios. No, y eran los jesuitas los que manejaban. Los que manejaban los resguardos, sí. En el censo entonces, el partido del Retiro es lo que equivale a la zona norte del municipio, donde están los Salados, Carrizales. El partido del Guarzo es donde estamos actualmente, estamos en este momento. Y el partido de la Miel estaba en las veredas del sur, ¿cierto? Entonces cerca la quebrada de la Miel, donde está Puente Peláez, Nazaret, partido de la Miel. Bueno, en todo caso, en ese censo se demuestra que la mitad de esos esclavos ya se habían ido del retiro. Hay que decir que no todos los 140 esclavos vivían acá en esta región. Había una esclavitud que era de servidumbre y que trabajaba en la casa de Javiera, principalmente mujeres, porque las mujeres no las destinaban a las minas. La mujer esclava la destinaban a los oficios de la casa, a cocinar, a arreglar la casa, a cuidar los hijos. Era más o menos, aunque Javiera no tuvo hijos, pero era pues el destino en la sociedad colonial que se le daba a las mujeres esclavas. De esos 140 esclavos, cuando se ve el registro, aparecen aproximadamente todavía residiendo en el territorio en 1786 unos 48 esclavos. ¿A qué nos lleva eso? Nos lleva a la deducción qué pasó con esa otra mitad. Era más del 50% de los esclavos que ya no aparecen censados. Y lo que se ha podido rastrar es que hubo una migración, empezó una migración de algunos de los miembros de esa cuadrilla, porque las minas no daban abasto para una cuadrilla tan grande, y también quizás buscando unas nuevas oportunidades de vida. Y lo que hemos encontrado es que muchos de esos esclavos se trasladaron principalmente a Fredonia, cerca de Cerro Bravo, en una vereda que después se va a llamar Guarcitos, que queda ahí en Fredonia, a Abejorral y a La Ceja. Entonces todavía hay una gente del Centro de Historia de Fredonia que hizo un documental muy bonito, que hicieron una caminada, vinieron desde Fredonia por el camino que supuestamente hicieron los esclavos, por la entrada del Alto de Minas, y hicieron todo por la vereda del Carmen, y se encontraron en el camino un montón de campesinos y les preguntaban, ¿cuál es su apellido? Castañeda. Yo soy, no sé qué, Castañeda, yo no soy Castañeda. Ah, pues que Casualmente que Fredonia, los esclavos no tenían apellido, entonces todos automáticamente quedaron con el apellido de Ignacio Castañeda. Un paréntesis. Ajá, sí. Entonces, para cerrar la cosa, y que Carlos también, y Lina también, si Lina también quiere comentar algo al respecto, un 50% de esos esclavos, un poquito más del menos, se fueron para otros lugares buscando otras minas, otras posibilidades de sostenerse. Las minas también se van agotando poco a poco, y otra parte se quedó y se mestizó, se fue mezclando con la población. Cuando ya se funda el Retiro como tal, en 1815, el 27 de mayo, ya la población se empieza a mestizar y a mezclar con la población local. Y todavía aquí también se ven algunos Castañeda. Uno por ahí ve también descendientes Castañeda. Pero sí hay que decir que el gran grueso de los esclavos se fueron a colonizar otros lugares. Eso sí, y esto es importante y lo comparte Carlos ahora, cada año, sin falta, volvían desde donde estuviesen ellos y sus descendientes a celebrar una misa por el alma de doña Javiera y su esposo. Yo quiero complementar una cosa. Aprendí pues de alguno de ustedes dos. Contestar ese. Es que muchos también, bueno, muchos no sé cuántos, llegaron hasta Nariño, hasta Pasto, por allá. Y justamente Nariño departamento, Pasto,
Y precisamente si ustedes van a Pasto, allá también van a encontrar apellidos Castañeda y también, pues como eran negros, allá, de allá también hay esta fiesta de blancos y negros, porque allá también llegaron negros desde por acá, es lo que por ahí. Sí, hay un Pero asunto interesante. espérate, Daniel, Dale, vos primero, yo vos complemento primero. porque la pregunta suya es importantísima, porque es otra de las situaciones que está en el voz populi, en el día a día. Ve el retiro tan bacano allá porque no hay negros. Porque no hay negros. Entonces ya le voy a complementar. Aquí hay varias situaciones. La primera, dentro de la investigación que yo hice, que además es bastante extensa, Daniel, que es historiador, puede dar cuenta de ello, está plasmada en un libro que estoy esperando a ver si logro publicarlo. Dentro de los fundadores del retiro, más del 20% son descendientes de esclavos, libertos. Castañeda. ¿Sí? La mayoría de la gente habla de 2, 3 apellidos, pero al retiro lo fundaron más de 100 familias. Y ahí está plasmada la investigación. Y no solamente hay fundadores Castañeda, sino también Londoño, porque Sancho, sí. porque Sancho Londoño en parte tenía territorios en el sur del municipio. Y algunos de los que cuando Ignacio y Javiera liberaron, el apellido era una sociedad machista, todavía el primer apellido es el del papá. Entonces, ahí está Castañeda. Y los que liberó Sancho, entonces el apellido era Londoño. La mayoría de los libertos hacia el norte y en parte hacia el sur viene por parte de Sancho Londoño, lo que es Grande, Bello, todo eso. Bueno. La Ceja hay una alta presencia. Sí, esa es una. La otra razón por la cual migraron, que esta es muy importante, es que cuando Javiera murió, se vino el ataque de la élite y los curas. Tanto así que yo le decía a Daniel, no sé en qué momento a Fabián Sebastián lo sacaron del testamento, pero llegó el cura de Marinilla y le vendió las minas. Imagínense cómo había sido todo el plan para volver loca a Javiera, que Fabián le vende las minas al gobernador de Antioquia de la época. Y el gobernador de Antioquia de la época le manda una carta a la Real Audiencia diciéndole que por favor necesitaba ayuda, que porque los negros lo estaban amenazando porque él iba a reclamar sus minas y salían con palos, machetes. Pero no solo, Fabián llegó a venir. Fabián por eso, él vino aquí. Él vino a decir, estas minas son mías, y llegaron los esclavos, salieron armados con machetes y palos y dijeron, no. Y entonces, y entonces ahí viene otra situación bien compleja para analizar. Y es que Javiera muere en 1767. La libertad de los esclavos empezó en cabeza del obispo de Popayán, que era el doctor Mena. Él fue el que revisó el testamento, porque además ese testamento era una papa caliente para la élite, porque les llegaba el problemita al juzgado, digámoslo así, en Río Negro. Entonces el del juzgado de Río Negro era íntimo del alcalde, y entonces cómo nos vamos a ir contra estos, chutémoselo al de Antioquia. Entonces el de Antioquia lo pasa al gobierno de Popayán, y en Popayán la luz la dio un obispo, revisó el testamento y se fue en contravía de los mismos curas que eran de su distrito, y él fue el que dijo, el testamento lo apruebo en todas sus partes. ¿Qué hizo ya? Y eso ahí sí quiero que intervenga Daniel, porque a pesar de que yo ya lo tenía, él hizo una investigación y llegó a donde pues, yo ya había llegado, pero ahorita me lo comentó, y llegó a unas conclusiones que son reales. En 1772 el obispo dice sí, son libres los esclavos y está el resto del testamento correcto, ¿sí? Pero solo hasta 1778 la Real Audiencia da el veredicto final que se les tiene que otorgar las cartas de libertad a los esclavos, ¿cierto? Pero durante esos 6 años, ¿qué pasaba?
los negros tenían que ir a huir a los palenques, muchos de ellos, porque existían unas figuras que llamaban los rancheadores. Y a los rancheadores, a los que se les perdía un esclavo o tenía algún conflicto, en fin, los contrataban y búsquenlo para volverlo a vender. Y entonces los rancheadores atrapaban esos negros, los volvían a vender y negros llegaban a quedar hasta con 5 y 6 marcas de hierro en la espalda. Entonces, ahora sí, cuente Daniel usted ese tema de José Félix, es Sí, yo lo puedo importantísimo. contar, pero no sé si de pronto... No, si quieren terminemos ahí pues, en esa idea, porque si quisiera que le diéramos importancia como a Camilo, Sí, también les cuente también quiero. para que nos Bueno, pero entonces, muy breve. vamos a hacer una cosa, que esto es un tema Esto es muy interesante, apasionante. es muy apasionante, entonces Sí, tenemos yo aquí cómo esta manejo la idea cosa. Sí. y luego Yo hablamos termino. que sí me parece importante la ilustración como tal está en un lenguaje, nosotros lo que vemos aquí es una obra de arte. Es como Talina plasma todo eso que estamos hablando acá, que la presentemos como un poco sobre la ilustración y luego damos pues como el tiempo Abrimos como un espacio para a las preguntas. preguntas, Listo, ¿les me parece? parece. Para que leemos también como... Si quieren, vayan anotándolas para que no se les olvide. O en el celular, así sea, si no tienen lapicero. Bueno, respecto a esto, en el año de 1772, efectivamente, el obispo, porque nosotros estamos bajo la jurisdicción, emite el juicio de fatuidad de Javier Londoño fue una papa caliente. Se la tiraban, como dijo muy acertadamente Carlos, ningún juez quería tomar una decisión al respecto. ¿Por qué? Porque la mitad de la élite rionegro, hay que tener en cuenta que los 4 cabildos más importantes a finales del siglo XVIII en Antioquia y los más ricos eran el de Santa Fe de Antioquia, el de Medellín, el de Río Negro y el de Marinilla. Los únicos que tenían el rango de ciudad eran Santa Fe de Antioquia y Río Negro. Marinilla y Medellín eran villas. Y Río Negro, encima de eso, a finales del siglo XVIII se construye lo que se conoce como el Camino de Juntas. Entonces era un epicentro comercial por el que llegaba el Camino de Juntas desde el Magdalena, lo que lo convertía en una ciudad próspera, en la que había una élite rica, con mucha riqueza, y más de la mitad de esa élite, una mitad de la élite quería tener parte de esas, como los esposos Castañeda habían sido tan ricos, querían coger parte de esa torta, ¿sí? Y eso es lo que está detrás del juicio de fatuidad, porque ningún juez, hubo varios, se chutaban, porque ningún juez canónico o civil quería tomar la resolución definitiva sobre el caso, porque si fallaban a favor de uno, se ganaban de mitad, la otra mitad de la élite que estaba al otro lado se la ganaban de enemigos. Por cualquier lado que fallaran, se iban a ganar enemigos poderosos. En 1772 el obispo falló, pero el fallo fue apelado. Y como el fallo fue apelado, ahí es cuando el trámite trasciende a la Real Audiencia, que era el órgano máximo que es lo que como podría ser un equivalente en cierto modo a la Corte Suprema de Justicia hoy, cuando un caso llega hasta allá, era la entidad máxima en el régimen colonial que tenía su sede en Santa Fe, y donde estaban los abogados más prestantes de la sociedad capitalina. Ahí, en la Real Audiencia llegó a estar, por ejemplo, Camilo Torres y Tenorio, uno de los próceres de la independencia, y otros más. La Real Audiencia falló. Y la Real Audiencia envió al alcalde ordinario, Vicente Restrepo Peláez, a que era de Envigado, era alcalde ordinario de la villa de la Candelaria de Medellín, a que viniera y diera un informe frente a la Real Audiencia del caso de Javier Londoño. Este Vicente Restrepo viene acá, entrevista a varios esclavos, habla con Fabián Jiménez Fajardo, el primer albacea, habla con Sancho Londoño Piedradita, el segundo albacea, luego prepara un informe y se lo manda a la Real Audiencia. Lo interesante de esto, estimados, es que Vicente Restrepo Peláez era el padre de José Félix de Restrepo. José Félix de Restrepo fue uno de los hombres que en el año de 1822, en el Congreso de Cúcuta, frente a Bolívar, comandado ese congreso fue presidido por el Libertador, propuso la ley de libertad de partos.
era que todos los hijos de Libertad esclavos de vientres. nacieran libres, la ley de vientres o de partos, así se le llama a las Ujú. dos. Y José Félix de Restrepo, que era el hijo de Vicente Restrepo, también a su vez fue el profesor en Popayán de José Hilario López. José Hilario López fue presidente de la República entre 1849 y 1852. Pero lo interesante de José Hilario López es que en 1851 José Hilario López es el que firma la libertad La completa, abolición de la la abolición esclavitud total en de esclavos Colombia. en Colombia. Ujú. Lo que yo pienso es que ahí hay una conexión muy interesante en la cual no se nos está mostrando que tal vez ese acto altruista y humanista, como bien acertadamente ha calificado Carlos, de doña Javiera, influyó a Vicente y a su hijo En el en las proceso. medidas posteriores en esa línea para lo que se dio después en Colombia. Y aquí vemos que ese acto de Javiera no es un acto pequeño, sino que incidió también posteriormente en toda la dinámica política y social posterior que hubo en la Nueva Granada y en el fin de la esclavitud. Hay una cosita cortica y resulta que José Félix de Restrepo, en asocio con Juan del Corral, en 1814, ellos Ahí fue primero a nivel se regional. cranearon Sí. y, La ley de partos. iban a sacar la ley de parto en Antioquia, pero se murió Juan del Corral. Entonces quedó eso amarrado ahí, y ya lo vinieron a sacar En el 22. en el 21, Es correcto. en el 821. 21, sí, perdón, tenés razón, la Constitución de Cúcuta. 1821 es cuando se aprueba la ley. Ah, bueno, y la otra cosita para ampliarle a Lina, que por qué los esclavos llegaron hasta Popaya, hasta Pasto, que allá es donde se da el carnaval de blancos y negros, la razón por la cual muchos de los libertos de acá huyeron hacia allá para que no los recapturaran, fue que tenían al lado al benefactor, a Mena, al obispo Mena. Entonces sentían, digamos, que una especie de cobija, de casa allá. Esa fue la razón. Esa es importante, y también decir que a principios del siglo XX una segunda ola migratoria, no, perdón, a mediados del siglo XIX hubo una ola migratoria en lo que se conoce como la colonización antioqueña, en la cual muchas familias se desplazaron durante todo el transcurso del siglo XIX a colonizar el sur, a fundar poblados en los límites con el Cauca, y dentro de esas familias que se iban estaban también los Castañeda. Los Castañeda tuvieron una migración, siguieron emigrantes, estuvieron reproduciendo y se siguieron, y en la colonización, en el 19 todas las familias se iban expandiendo hacia el sur, fundando poblados en el sur, donde va a ser importante nuestro querido Eliseo Tangarife. Eliseo Tangarife. Pero bueno, yo había notado uno, se me pasó también con referencia, es que esa pregunta es muy importante, pues, eso cogía muchas cosas. Recuerde que la liberación de los esclavos arranca en 1773 ya de tajo. Si nos ponemos a ver cuántas generaciones hay entre 1773 hasta hoy, es apenas normal que haya un mestizaje altísimo. Si ustedes se ponen a ver el municipio del Retiro, ¿qué porcentaje puede haber de castañedas en estos momentos a nivel municipal? Local? Es muy alto. Es alto. Es muy alto. Pero la fisionomía, el color no es negro. No quiere decir que entonces el Retiro tiene que encontrar un montón de negros uno para decir que es que son descendientes de los esclavos. No, no, no. Y no quiero decir que el negro sea una mala condición, no. Antes yo admiro los negros en todos los sentidos, en el deporte, en todo lo que han logrado en tan poquito tiempo, hasta presidente del país más importante del mundo, Obama, y en fin. Entonces, sí quiero también hacerle claridad a esa pregunta. Quisiera entonces hacer como un pequeño paréntesis y cerremos esto. Oíste, y aquí no dan ni agua, hombre, no, yo estoy pensando en la agüita al menos, se me secó la lengua. Es que sí hay mucho tema. Sí, sí, pero es muy rico. El festival de animación, la imagen es una de las cuestiones que más hablan, ¿cierto? Nada es gratuito. A mí las cosas que más me encantan en los libros son esas cosas ilustradas, ¿cierto?
esos lenguajes que hay ahí. Entonces, justamente hoy un cliente me preguntó en la mañana, porque así, no es pregunta mía, Lina, es pregunta de un cliente. ¿Por qué, otra vez que ya lo tocamos acá, por qué esa Javiera así se con esos rasgos? Y pues también como cuando hablaba ahorita Lina, aquí hay un plan de investigación de parte de una supremamente profundo. Hay un monólogo, no sé si, y eso es lo que me gusta a mí, incluso de las ilustraciones, cuando hay algo tácito ahí que refleja justamente esa investigación que existe. Entonces, bueno, esa pregunta del tete, ¿por qué Javier así, cierto? Teniendo en cuenta también lo que nos decía Carlos, que es que no tenemos. Yo también quiero intervenir en esa porque esa es muy buena. Esa sí que es buena pregunta, oiga. Me vadeo. Un segundo, un poco de decir, porque ese interés por el retiro. Bueno, gracias. Bueno, la verdad, bueno, yo he sido toda la vida primero pues, artista, desde los 4 años, chiquita ya ganaba por ahí concursos de pintura. Me vine yo soy quindiana, de Armenia, me vine a estudiar diseño gráfico a Medellín y hace 11 años tomamos la decisión de venirnos a vivir al Retiro y empezamos siendo el típico habitante del Retiro que no se involucra mucho, que sigue teniendo su vida en Medellín. Pero poco a poco, como le pasa a mucha gente, nos fuimos enamorando de Medellín. Y yo siempre había escuchado el nombre de Javiera Londoño, pero porque mi cuñada estudió en la Javiera Londoño, por allá en el barrio Buenos, no, eso no es Buenos Aires, pero es por allá, por el centro. Eso era lo único que yo sabía. Cuando empecé a escuchar Javiera Londoño acá, yo no encontraba la relación, pero para ser sincera, pues Dios me puso en esta misión de ser concejal sin yo estarlo esperando ni buscando, porque inicialmente empecé digamos, a apoyar en todas las personas que nos íbamos viniendo nuevas, que queríamos tener respuestas a muchas cosas y creé grupos y el transporte y bueno, y preguntas varias y de ahí fue que terminé llegando a ser invitada a ser concejal y pues para sorpresa mía llegué al consejo y ahí fue donde empecé a conocer de Javiera, o sea, no fue hace mucho. Y entonces, pues digamos que como concejal, pues cómo no voy a amar este municipio, pues que primero me eligieron unos pocos, pero me eligió, y cómo no empezar a conocer la historia sabiendo que este municipio ya es donde creo que voy a morir, pues entonces, y que mis hijos ya se enamoraron también perdidamente de él, entonces mi esposo y yo empezamos a indagar, ahí fue donde conocimos, ya empezamos a conocer cosas de Daniel, luego a Carlos, y cuando yo conocí la historia de Javiera, pues realmente me inspiró, y desde la universidad, cuando uno estudia diseño gráfico, a diferencia a veces de las tecnologías que solo enseñan a manejar los computadores y ya, a uno desde la universidad le enseñan a buscar inspiraciones. Y hay veces uno no sabe, hoy en día, pues a uno le mandan a hacer, Beatriz sabe, un boletín, pues uno contesta, uno hace el boletín, pero uno ahí no tiene una inspiración para hacer una cosa que salga como del corazón, uno hace un boletín para comunicar algo, para dar una noticia, ¿cierto? Pero cuando yo encuentro esta inspiración de Javiera, ahí sí se me salió todo el arte que tenía por allá guardado, que no había podido volver como a sacar de la pintora chiquita, de la ilustradora chiquita, y ya, o sea, encontré esa inspiración. O sea, de ahí fue. Y yo en el consejo todo el año pasado decía, pero venga, busquemos una imagen de Javier, hagámosla, pero o sea, yo decía, pero, y yo dije, pues si yo soy ilustradora, diseñadora, pues entonces seré yo. Pero esto no es un tema político, simplemente que ese fue un espacio para yo empezar a decir, y ya entonces encontré esa inspiración que me llevó a hacer primero, pues por aquí tengo la primera. La primera. La tengo yo. No, entonces, claro, No ya existe. Carlos me había contado que la pintura que hay, que es la que incluso se ve en Google,
es ella muerta, incluso con el trapo que les ponían acá para Y que no las se almohadas. desencajara. Catedral de Río Negro. Véala ya. Catedral concatenada de San Nicolás el Magno. Exacto. Está esa pintura. En su lecho Y de muerte, entonces, solo pues, que el pintor le abrió los ojos. Exacto. Le abrieron los ojos, pero ella ya estaba muerta o muriéndose. Ujú. Entonces, No, yo muerta qué voy a totalmente. partir de ahí, ¿no? O sea, yo sí le puedo decir a la inteligencia artificial de estas facciones, sáqueme una mujer joven, pero yo pues esa todavía no la sé hacer. O sea, todavía no he llegado a ese punto tecnológico. Y pues mientras me pongo a esperar que alguien lo haga, dije, lo voy a hacer yo. Entonces, pues a mí me inspiran todas las historias que nos han contado Daniel y Carlos, me inspira el hecho de que quiero resaltar ese coraje de ella, porque es que a ella la tildaron de loca y cómo la habrían atacado. Yo no me imagino ese último año de vida de ella, cómo habrá sido de difícil. Y el solo hecho de que ella fuera analfabeta y de que ella no tuviera, pues ya fue un año en el que estuvo viuda, entonces ya no tenía un esposo tampoco ni que la defendiera, pero que tampoco la opacara, pues porque igual yo creo que el machismo sí hacía que las mujeres nos opacaran, pero para mí es completamente inspiradora. Ahora, amo tanto este municipio que cómo no me iba a inspirar la iglesia, pues el pájaro barranquero, que no es que sea el pájaro propio de nosotros, porque el barranquero está en muchas partes de Colombia, hasta en Costa Rica está investigando del pájaro, pero igual es un pájaro que todos queremos y que lo vemos mucho. Dicen acá en turismo que van a buscar un pájaro que sí sea específico de acá para que fuera el pájaro, pero todavía no existe, el pájaro oficial, por así decirlo. Ajá. Entonces está la iglesia, está el pájaro, está el café, pues obviamente aquí ya nos estamos volviendo pues famosos por el café. Entonces yo no sabía lo que dijo Carlos del café, eso sí no lo sabía. Entonces aquí ya sí lo hice fue por la parte actual y algunas flores que son muy propias de estos lados también. Y ya buscar, alguien me preguntaba entonces en el físico, también a mí me preguntaron, primero que por qué le puse escote, que si en esa época, yo digo, pues ¿por qué no? O sea, yo, las hinojosas, ¿era de qué época? Lina, ahí le quiero complementar. Las cosas son del siglo XIX. Bueno, las amantes pero yo creo que si usa, y uno no ve las películas, pues están basadas en las Ibáñez. Yo puse en Google muchos vestidos del siglo XVIII y XVII y empecé a ver. Pero en general sí, en realidad el cambio no fue tan brusco en la moda de finales del XVIII y principios del XIX. Entonces yo sí busqué vestuario, yo me imagino que ya traía los vestidos de España, pues porque me imagino que ¿Será que no tenía con qué, sí o no? Sí, no, además que llegaban los super vestidos en barco, entonces por eso le puse escote. Y el alcalde cuando se la mostré me dice, ¿por qué no la hace más latinita, más trigueñita? Yo ya la había hecho y yo pues que ella sí es trigueña, es de pelo oscuro, es de ojos oscuros, o sea, yo no la estoy haciendo mona. Y la tengo que hacer como feita, brusca, para que parezca latina, y es que las mujeres latinas no son bonitas, o sea, pues como que además ahí todavía no era tan latina, ella era hija de descendencia española. Un baño tras miera era... Entonces, ella cómo iba a hacer bruscas, pues unas facciones bruscas, no sé, como no, pero indígenas. Sí, un poco sí. Pues no indígenas, sí. no indígenas, pero sí tenía unas facciones. Y ahí quiero complementarte algo. Si ustedes se van para La Ceja, en el parque está la fundadora de La Ceja, que es familiar de Javiera, y ahí pueden, digamos que los familiares son muy parecidos. ¿No? Les digo todo. Entonces, más o menos por el estilo de la fundadora de La Ceja, serían los rasgos de Javiera. Ay, más sí, o menos. ahí Ahora bien, que cuando usted me diga, yo le complemento algunas cositas que tengo ahí para decirle no, entonces, con referencia a ella. pues es que uno como diseñador, ¿cómo va a dibujar una mujer, digamos, por decirlo así, pues fea? No, uno quiere dibujar bonito. Entonces, pues realmente me quedaba difícil no verla bonita como la veo yo. Entonces, esas son las razones de las facciones. No fui capaz de hacerla brusca. Es que creo que es rico resaltar también aquí algo y es. No, era de Medellín. Nació en Medellín y se casó en Medellín. Nació en la Candelaria y se casó en la Candelaria.
Sí, ¿Papá? sí, sí. ¿Papá era su papá? Caso Juan contrario a Antonio Ignacio. Trasmier. Ignacio sí, el Juan, papá era de Medellín, pero Juan el abuelo sí Antonio era Trasmier español. era español. Y La era mamá de, no, la mamá sí era de acá. La mamá que era Bárbara Zapata. y la ciudad era Pero igual, Villa de la en todo caso, Candelaria. era de una Medellín. élite criolla. O sea, eran hijos de. Los ricos eran todos hijos de eran de descendencia de un tronco español. Sí, ya Y traían se un dieron. linaje y Sí, las personas se cuidaban mucho de mezclar la sangre, de regar la sangre. Ahora bien, yo quiero hacer, y les repito, sí que me babeo porque es que yo a Lina la amo porque se empoderó de Javiera. Y ese dibujo es muy atinado, Lina, le voy a decir por qué. Javiera se casó de 19 años. Entonces no podemos seguir mostrando toda la vida una Javiera de la edad en que murió. Que lo trascendental lo hizo en esa época, sí, pero eso no quiere decir que no haya sido joven y que no haya sido bonita y que no haya sido esplendorosa. Ahora bien, aquí viene la otra cosa para que analicemos y nos situemos y nos sitiemos en la época. Resulta que eh, mi papá decía, el que entre la miel anda, algo se le pega, ¿sí o no? Ujú. Javiera tenía a su disposición una serie de esclavos en la casa, para lavarle la ropa, para llevarle el café, para hablar con ella, para muchas cosas. Y resulta que dentro de esos 50 años de matrimonio donde ya estaban unidas las dos familias con la totalidad de esclavos, obviamente cada año nacían esclavos más de los que morían. Entonces se iban multiplicando. Por esa razón, en el primer testamento solo hay una cantidad de esclavos y en el segundo ya hay una cantidad de esclavos, porque claro, les gustaba tener hijos y en esa época eran hasta 20 a veces. Bueno, entonces resulta que, vamos a imaginarnos esta, resulta que estamos en 1790, ¿sí o no? Perdón, 1750 por decirlo así. Entonces resulta que ya frente al tema de que el que entre la miel anda algo se le pega, nosotros conocemos las rumbas de los negros, de los africanos y todo su devenir en costumbres. Entonces usted para que vea un negro vestido de negro, y se lo consígamelo. No, ellos son de rojo, de azul, de amarillo les encanta y les queda y les luce, ¿cierto? Y ellos les gusta hacerse notar. Entonces los vestuarios les encantaba el azul. En la época las mujeres, la mayoría era muy opacas por el tema de la religión, por el tema de la sensualidad, por muchos otros temas, ellas eran con vestuario, en fin, muy opacas. ¿Qué pasó ahí? Javiera se salió de lo común, porque, claro, tenía alrededor unas personas que les gustaban ciertos colores y ciertas costumbres. A diferencia de nosotros, cuando nosotros en la época se nos moría un familiar, en esa época eran 3, 4 días de velación, rece día y noche, camándula, tinto aromática y rece, ¿sí o no? A los negros se les muere un integrante y ellos no rezan a su estilo, pero ellos están en un carnaval que bendito Dios, eso es rumba y esa es la manera de ponerlo en conexión con sus creencias, con su religión. Y eso se pega también. Entonces, claro, los curas y la sociedad vienen la oportunidad. A esta que esas son herramientas, y Daniel, espero que me complementes ahí, esas son herramientas para facilitar el proceso de fatuidad. Como así que esta señora con el esposo en un lado y ella rumbeando con los negros allá en un folclore, en un carnaval? Claro, porque es que los negros, ¿cómo no van a estar felices si acaba de morir el que les dio la libertad? ¿Y qué significa la libertad para cualquier ser humano? No es lo máximo después de la vida. Y eso Entonces, era de los rituales negros, no eran rumbas sencillamente, no no, eran verdaderos carnavales, perdón, sino que eran los rituales. claro, y entonces el que entre la miel anda, algo se le pega. Por eso en algún momento un obispo prohibió las fiestas del retiro de los negros,
porque decía que la gente no le iba a misa a las 5 de la mañana, todo el mundo enrumbado, y eso era una mezcolanza de negros con indios, con blancos, y eso era un despelote, había que prohibirlas y las prohibió en 1907. Hay un asunto muy interesante. Entonces, complementarte ahí, complementando lo que dice Carlos, que me parece que es interesante. La gente pregunta, ¿de dónde eran los esclavos de Doña Javiera? La procedencia. Hay que decir primero que nada que los esclavos de Doña Javiera no eran esclavos procedentes del África directamente. Es decir, Doña Javiera e Ignacio no se desplazaron hasta Cartagena, que era el mayor mercado de barcos negreros, donde llegaban los barcos portugueses con los esclavos, y en la plaza de la aduana compraron los esclavos. No. Ya los esclavos que tenían Javiera e Ignacio habían nacido en territorio antioqueño, eran hijos de esclavos y se habían, digamos, criado incluso desde muy pequeños en la fe católica, porque incluso parte del compromiso, según la ley, lo que establecía la ley española, según las leyes de Indias, que tenía el amo con su esclavo, era que debía adoctrinarlo, o sea, debía enseñarle la fe, debía transmitirle la fe católica, ¿sí? ¿Qué nos lleva a esto? Que nosotros, cuando pensamos que parte de esa cultura afro o de esa cultura de esta población se conservaba después de una cristianización, de un proceso de cristianización y de adaptación, ¿dónde estaban esas tradiciones y costumbres que todavía eran parte de esa población afro como un modo de resistencia en parte también contra el sometimiento colonial? Se expresaban principalmente a través de la música y el baile, indudablemente. El baile y la música eran era como el único momento, quizás ese momento de libertad en que los esclavos podían ser ellos mismos, en que se liberaban un poco de muchas de esas ataduras cotidianas. Y yo siento que ahí Carlos toca algo que es muy importante y muy bonito, y es que Javiera, en esa soledad de la colonia, es una mujer que no tuvo hijos, es una mujer que sí, participaba de la sociedad rionegrera, compartía con otras damas de la sociedad, pero en general ella se mantenía en su hacienda, en su casa sola, y su compañía eran los esclavos. Con los que tomaba chocolate en las mañanas eran los esclavos. Con los que rezaba el rosario en las noches eran los esclavos. Y era inevitable que parte de esas tradiciones o de esa cultura afro, ella también se contagiara de eso. O sea, ella, no solo eso, ella se dejó contagiar. Ella quiso participar de esos rituales cotidianos. Y la relación, por ejemplo, con el baile está muy presente. O sea, ella parece ser que en numerosas ocasiones bailó con sus esclavos. Con los tambores. Y tocaba, y en los juicios de fatuidad se dice que ella incluso tocaba, uno de los testigos decía, no, es que yo la vi tocando el tambor, la vi tocando el tambor en la entrada de su casa. está loca. Está loca porque toca el tambor del negro. Entonces ella se dejó contagiar de esa musicalidad. Tocaba los tambores, bailaba con los esclavos alrededor del fuego y empezó a dejarse llevar también un poco de esas tradiciones y de expresiones culturales que para los miembros altos de la sociedad rionegrera eran mal vistas. Los bundres, los bailes de los negros siempre van a ser condenados, por ejemplo, por la Iglesia Católica. La Iglesia los va a perseguir y los va a mirar como Carlos, en un texto muy acertadamente, muestra cómo un cura intentó prohibir la fiesta de los negritos, el Monseñor Caicedo. 1907, es 1907 por la cuestión de los movimientos de las mujeres y provocadores, que la gente no le iba a misa. Y a Javiera le importó un rábano. Llegó un momento en eso, y sobre todo en los últimos años, que ya eso, lo que dijera la sociedad rionegrera, que ya le valió un carajo. Ella ya en esa edad se dio cuenta que era lo que realmente importaba. Y allí estaba indudablemente esa amistad y ese vínculo tan bonito que construyó con sus esclavos. Hay una cosa que estaban hablando ahorita de la fiesta de los negritos, por ejemplo, en Pasto, hay un aviso grandotote donde dice, estas fiestas vienen del oriente antioqueño. No dicen retiro, sino que dicen del oriente antioqueño, porque ellos copiaron la fiesta de los negritos del retiro, pero la de ellos se volvió famosa y la de acá no. Pero eso
Tú tocas un punto No, interesante pero- y es que en el año de 1927, en el Festival de Blancos y Negros, se saca por primera vez la familia Castañeda, que se ha replicado en muchas, y que dicen que es de Pasto. Pero lo que pasa aquí, y que es interesante, es que esa familia Castañeda era una familia colonizadora que venía del norte, y en plena fiesta parece que una familia entró cuando el cuento que cuentan es que una familia que venía, que decían que era del oriente antioqueño, ajá, Castañeda, venía entrando a Pasto justo cuando todos estaban celebrando y estaban armando parranda. Entonces, claro, ellos no entendían que estaban en fiestas y llegaron con sus chécheres, con sus chécheres y sus cosas, y a partir de ahí surgió la visión, la lectura que hacen los pastuzos de la familia Castañeda, basados en una familia que había llegado, en el momento que estaba como perdida y que llegaron con sus chécheres y sus cosas Pero la primera familia Castañeda, y esto es importante, gente, antes que la de Pasto, es la de acá, porque la de acá Es eran que la de los, aquí fue donde salió. la de acá Pero eran es que los, yo chiquita la conocí. eran los Castañeda que volvían, la familia de los Castañeda que venían a la misa. Al eje de Doña cafetero ya había familia Castañeda en todas las celebraciones de octubre, que es cuando cumpleaños Armenia, y allá siempre llegaba la familia Castañeda con chécheres. Siempre era Ese es el como modelo con- pastuso. Ajá. Ahora bien, como decía Selena, las fiestas del Retiro son pequeñas frente a las fiestas de Pasto. ¿Qué es lo que pasó en Pasto? Que se le sumó en un momento determinado a la fiesta de los negritos, que era la réplica que hacían allá, que los negros se rebelaron solicitando un descanso en el mes. Entonces ahí se amplió más la festividad porque el gobierno se los otorgó. Ahora bien, la maicena, por ejemplo, que usan allá, que es tan representativa para la fiesta, la sacaron de aquí. Aquí la prohibieron, ¿por qué? En un desfile de una cabalgata, una persona, en vez de echarle la maicena al tipo o a la persona, se la descargó a la bestia. El caballo se paró en patas al todo el frente de la casa de la alcaldesa Nelly Montoya y se mató. Entonces prohíbe la maicena. Nelly la prohibió, sí. Bueno, luego vamos a escuchar más preguntas. Como dato municipal. Sí, no, ¿por qué el caballo? No, la persona, el jinete. Mira, es que yo no entiendo en cronología. Ella primero hizo el Segundo Testamento cuando enviudó, ¿cierto? Y después de eso fue que la declararon loca. Pues y la lograron declarar loca. O sea, ella murió en su casa o murió como una loca en un manicomio. No. A A ver, hagamos dos turnitos cortos. Ah, sí. Sí. Cómo ella logró hacer el Segundo Testamento cuando su esposo ya estaba muerto y que fuera. Bueno, hagamos una cosa, yo le respondo a ella y tú le respondes a ella. Porque esta es más fácil de responder, esta es muy sencilla. No, es Mira, que es muy es muy sencilla. sencillo. Es muy sencilla. En ese momento había lo que llamaban los escribas, los escribanos. Los únicos que sabían leer y escribir, Antioquia a finales del siglo XVIII tenía un índice del 95% de analfabetismo. Es una sociedad analfabeta y una provincia muy atrasada a nivel educativo en comparación con Popayán, Con Marinilla Cartagena incluso. y Medellín, Cartagena, Bogotá y Popayán, que eran las principales ciudades en la colonia. Entonces, a finales del siglo XVIII. Entonces, ¿qué pasa? Las personas de las familias prestantes, cuando testaban, tenían que acudir a un personaje que fuera a un escribano, y que era el que sabía leer y escribir, y que en su gran mayoría de ocasiones, por lo general, eran sacerdotes, porque los curas, y uno se da cuenta que los dos albaceas eran sacerdotes o personas que se habían formado en Bogotá o en escuelas de primeras letras, pero en abogados, en jurisprudencia, pero en general los curas tuvieron mucha incidencia. El hecho de que el primer albacea fuera un cura, el segundo albacea fuera un sacerdote también. ¿Qué es un albacea? El albacea testamentario era la persona que, si yo me voy a morir, yo siento que me voy a morir, entonces voy a escribir un testamento y dejo mi voluntad ahí donde dejo mis propiedades. Entonces yo nombraba en la época colonial
nombraba a una persona que quedaba, que yo la dejaba encargada de que mi testamento, Cuide después su de que yo me voluntad. muriera, mi voluntad se cumpliera. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Después de muerto, el que tenía la última palabra sobre todos los aspectos de mi testamento era el albacea. Entonces, si el testamento no era claro en un punto, si era contradictorio, si había una duda, el que resolvía la duda era el albacea. O sea, por eso el albacea tenía tanto poder. Y el de Javier, no. el último fue el hermano. El último, el sobrino. Sobrino, Sancho. eso. Pero Sancho. porque era hermano y sobrino. Entonces, Javiera no escribió su testamento. Ella encargaba al escribano y el escribano se encargaba. Ella lo dictaba. Ella dictaba el testamento. Todas las mujeres en la época Pueden atestar. deben testar. Hombre y Ahí, mujer. vea, antes del último testamento Eso de viene Javiera, incluso desde el derecho romano, desde la época clásica, ya las mujeres podían testar. hay una señora que hizo un testamento ahí como unos días antes del de Javiera Londoño, una señora de Río Negro, y esa señora le testó a la esclava que la cuidaba, la cama, el colchón, uno encerro, unas gallinas, un caballo, para que pudiera vivir con el negrito que le gustaba. Bueno, Ella dio carta para que esa persona pudiera vivir de sus enseres y pertenencias. ¿Cómo lo hace? Pues mediante sus propios medios, si sabe escribir, o contratando un notario o un albacea o un abogado. Bueno, eso, y quiero complementarte la otra también, porque yo me he empeñado en la tarea con Daniel de desmitificar cosas. Tenemos que acabar con cosas que no son reales. En el Retiro hay institución de Javiera Londoño. En Medellín hay institución. En varios lugares hay institución con el nombre de Javiera Londoño. Entonces el gobierno de Antioquia, en un año que no lo recuerdo, la nombró maestra de maestras. Eso hay que tumbarlo, porque ya no, toda la gente es que la educadora Javiera Londoño. No tiene que ver. La lucha de ella, por eso es que yo solicito nuevamente, pongámosla en un pedestal como la primera humanista de América, que la podamos ver en esos carteles con las mujeres más importantes de Colombia y América. Ojalá luchemos por ello y quitemos esas mentirillas. Ella no fue educadora, no sabía leer ni escribir, iba a dar clases. Se me fue la otra pregunta. Sí. Entonces, y Carlos me complementará. Ya nos vamos complementando. Sí, hágale, que para eso estamos. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Doña Javiera, hay un primer testamento que es el de 1750. Es un testamento de mutuo, que lo escribe conjuntamente con su marido, don Ignacio. Lo escribe Ignacio. Pues lo escribe... Porque es que la sociedad era pues machista. Yo digo la palabra escribe, pero en realidad ninguno de los dos lo escribió. Ellos eran la orden era altos señores de la sociedad. Ellos simplemente dictaban, pero ellos no escribían los testamentos. Ellos tenían plata para pagar escribanos, abogados que escribían por ellos. Ahora bien, aquí viene el asunto, que es lo importante. Si tú revisas el testamento de 1700, es un testamento. ¿Por qué se llama testamento de mutuo? Porque el testamento de mutuo dice que si uno de los dos se muere, el otro recibe todos los bienes o sea, todos los bienes de uno quedan, patrimonio queda en manos del otro. Y lo que uno ve en ese testamento de 1757 es que está tanto Ignacio como y Javiera, pues porque era de mutuo, o sea, tenían que... pero el que escribe la parte de liberación de los 19 esclavos, y en eso Carlos tiene razón, cuando se liberan 19, 20 esclavos, es Ignacio Castañeda. Es Ignacio Castañeda. Él es el que, porque los esclavos eran eran propiedad del señor. Sí, porque él recibía la dote. En todo caso, después, en el año de 1766, Javiera escribe su segundo testamento. Lo escribe porque Ignacio fallece. Ignacio fallece en 1766. Y ella escribe un nuevo testamento. Y en ese nuevo testamento decide cambiar el albacea. Y dice, ya no va a ser...
Ojo, entre medio de esos dos testamentos, entre 1757 y 1766, ella escribe también aproximadamente unas 57 cartas de De libertad, liberación. de las cuales Lina leyó varias y las leyó para hacer este hermoso trabajo que vemos aquí. Las cartas de libertad, o sea, no solo ya tenía toda la intención de liberar los esclavos. Y para este segundo testamento decide cambiar el albacea. Dije, no va a ser Fabián Jiménez Fajardo, que era el presbítero de Marinilla, el primer albacea, sino que va a ser Sancho Londoño Piedrahita, que es mi sobrino, que también era presbítero. Los dos eran curas. Y cuando eso pasa, ahí empieza el chicharrón, porque en el momento en que ella cambia el albacea, el primer albacea, se le viene el mundo encima. Él ya tenía casi que en parte incluso distribuidas, tenía negociado parte de las propiedades de los, como era el albacea, él ya hasta tenía negociadas minas y cosas que estaban en el testamento. Entonces va a ser Fabián el que va a montar el peo, es decir, Fabián va a llegar y va a decir, no, el que va a empezar a reunir los testimonios y el que va a decir, esta señora está loca. Y para poderle vender a los amigos mineros. Pero doña Javiera en realidad solo alcanza a vivir un año más después de que hace su segundo testamento. Entonces ella en realidad solo estuvo como en la primera parte que le tocó como los juicios de fatuidad en su totalidad, no. Ella dejó su testamento, dejó claro, ella se muere en el 1767, no alcanza ni siquiera a cumplir el año, a litigar o a participar de los juicios. Los juicios casi que en su mayoría son posteriores a la muerte de Javiera. Y se dan, y ahí es cuando después de muerta Javiera, que ya no tiene cómo defenderse, el que va a defender la causa de Javiera es su sobrino Sancho. Y los mismos esclavos, ojo que esto también es importante, cuando la cosa se empieza a complejizar, el juicio, ellos pagan para contratar un abogado, porque ellos son dueños de minas, no eran esclavos pobres, pagan eran libertos que ya tenían riqueza. Entonces ellos pagan un abogado que defienda su causa frente al obispo y frente a la Real Audiencia. Entonces eran dos abogados de parte de Javiera y uno de parte de la contraparte, que era toda la élite antioqueña. Ahora bien, cuando dices que si murió loca, pues que se ahí, claro, ahí es donde realmente la fortaleza de Javiera, el ímpetu de lucha para lograr sus objetivos, uno de ellos era la liberación de los esclavos, que la liberación de los esclavos, claro, como es un testamento, ella queda en la obligación de seguir con la línea de la libertad, pero cuando hace los complementos de tierras, minas y educación, entonces se le viene una lucha de juicio y la llaman, a ella la llama y tiene que ir a declarar allá. Pero para mí, eso fue lo que la deterioró y la mató en tan poquito tiempo. Porque ella muere de 71 años. Y hay algo muy interesante que dice Carlos, porque no era solo el juicio, sino que eran las habladurías. Tengamos en cuenta que pero la gente, ¿cómo se enteró de ese testamento? A ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando Javiera escribe el segundo testamento, ¿cómo se regó el chisme, por así decirlo? El mismo Fabián. El mismo Fabián se empezó a hacerle mala imagen a Javiera, y eso no es solo la cuestión del juicio, sino que en una sociedad, en un pueblito, que el Río Negro, en finales del siglo XVIII, era del tamaño de un poquito más pequeño. Imagínense. Era un pueblo pequeño, un pueblo donde un chisme se regaba. Qué miedo. Entonces era doña Javiera yendo a misa y la gente está loca. Entonces sí, es cierto lo que dice Carlos, al final ya estaban los rumores, pero ella no alcanzó a enfrentar todo el juicio de fatuidad, porque ya se muere antes. Sí, claro, se muere. Y solo en 1774, cuando ya llega al final, la Real Audiencia es la que ya dice, no, el testamento tiene validez y Javier... Los esclavos quedan libres. Está loco. Yo les propongo, vamos a una referencia, hacemos la versión ya se nos está agotando el tiempo. Por acá es la mano para que vayamos ya cerrando. Aquí hay una colectividad o una institución sin ánimo de lucro que es sobre las negligencias. Está en la iglesia hacia atrás, como hacia el hospital. Sí, el que la comanda es, bueno,
el de los zapatos, ¿cómo es que se El que va a ser llama? concejal, que se lanzó varias veces a la política. ¿Cómo es que llama él? No, el que es Zapata. Sí, tú debes Bueno, saber, pero ¿no? se Uno que nos está más en la volató el movida nombre. política. No, Oscar Zapata no. No, Medio no, Zapata no. Es uno que se pone unas camisas muy no es Floricel. Floricel. Ya. Que se pone unas camisas muy chistosas. Yo les voy a pedir un favor, es una última intervención, Daniel, porque es que eh, me, me tocó lidiar en esta semana con una situación que empaña la imagen de Javiera y todo lo hecho por ella, ¿cierto? Y lo empaña en esta medida. Resulta que estábamos en un conversatorio con gente prestante de Medellín y un abogado que es negro. El hombre dijo, no, es que la libertad primaria en Colombia se dio en San Basilio de Palenque, ¿cierto? Entonces yo le dije, qué pena amigo, pero nos tenemos que sitiar, porque usted está en un cuento distinto al de Javiera. Empecemos. La palabra cimarrón, que son o denominan con ella a los negros rebeldes, peleadores, como lo fuimos y como lo somos todos, luchando por su libertad, entre comillas, o por no permanecer en el yugo. Ellos se volaban de sus amos, de los que les compraban o los comercializaban, ¿cierto? Pero la palabra cimarrón es la con la que denominan a los animales que se le vuelan a los amos. Y como en la época los negros eran considerados animales, cosas o enseres, porque así aparecen en los testamentos, y ahí es donde Javiera obtiene su gran y mayor grado de humanismo, porque les da la calidad de iguales en derechos, y así lo dice. Y casualmente esa frase última de Javiera, de Ignacio, que Javiera repite en el segundo, es la réplica de la Revolución Francesa cuando dicen que todo hombre es igual en libertad y derecho, ¿cierto? Es la misma cosa, como 18 años después. Que está allí en el mural. Ustedes la encuentran aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Palenque subo mucho, aquí hay una vereda que se llama La Palencia y ahí era un resguardo indígena que albergaba a ciertos negros que quisieron quedarse aquí, pero custodiados por la protección del resguardo. Y eso pasó en muchos territorios de Colombia. Pero palenques a nivel de Colombia hubo muchos de los que se volaban. Sobresalió el de San Basilio porque el rey Bencos Biojó, que era Domingo el nombre de él, Bencos Biojó era un guerrero y era tenido como rey dentro del Palenque, pero el hecho de que hubieran estado en libertad en un pedacito de territorio no quería decir que eran libres, porque la Constitución de Colombia no los tenía como libres. Ellos salían de ahí, eran capturados. Y tan fue así que a Bencos Biojó, el que lideró ese Palenque, lo cogieron, lo capturaron en 1621, lo ahorcaron y lo descuartizaron. Eso es porque era libre, no. Yo le dije, un momentico, usted citó desde allá que eso es una libertad, claro, condicionada aquí, pero Javiera dio libertad, o sea, realmente con cartas de libertad para que las personas tengan los mismos derechos, se desplacen por los territorios y puedan hacer lo que todo hombre libre puede hacer, que es muy distinto. Entonces, Javiera cobra mucho más grandeza que el mismo Bencos Biojó y San Basilio de Palenque. Son dos cosas distintas, que eso hay que aclararlo, porque siempre se habla de ese sitial, pero allá no se otorgó la libertad constitucional, por decirlo así. Ahora sí. Una pregunta ya. Una última pregunta acá. Claro, ¿en dónde los estamentos que te diste, en dónde están? Bueno. Yo le voy a decir. Las cartas de libertad. Yo le voy a decir. ¿Y dónde están? ¿Y cómo se recopilaron? Carlos, después bueno, en la moneda, oye, ¿qué eso? El primer testamento y
y las cartas de libertad están en el archivo de la convención, que están en Río Negro. Ese archivo está en Río Negro, entonces, la casa que está a dos, 3 cuadras de Río Negro. Allá pues en el archivo, ese era el archivo, pues, el archivo de la convención. Allá intentaron reunir todo el archivo de Río Negro, todo el archivo político judicial de la ciudad, y ahí estaba obviamente el segundo testamento. Es otra historia, porque el segundo testamento lo tenía un señor que es el mismo que se quiso apoderar de la corona de Córdoba, lo tenía en la sacristía de la catedral concatenada de Río Negro, guardado, escondido, y no lo quería. Álvaro. Sí. Pero ya lo liberaron. Sí, claro. Sí, lo tuvo que liberar, igual que la corona. Eso es patrimonio del Estado, él no puede quedarse con esas cosas. En todo caso, sí, él estaba prisionero por mucho tiempo, estuvo prisionero ahí en la catedral concatenada. Y creo que Está en el museo. Creo que ya lo llevaron para el museo. Está en el Museo Está en el Mar Museo del Mar, Parque Río Negro. con la corona, tanto la corona de Córdoba como el testamento lo llevaron. El segundo testamento está en ese museo que está subterráneo, en el suelo. En el parque. En el parque. Bueno, para contestarle al señor la pregunta que hace, y también para que tengamos otra idea, que yo sé que si sacan las calculadoras no les da la cifra de lo que hizo Ignacio y Javiera. Maravedís era una moneda que acuñaron en el siglo XVIII para comercializar y tenía el valor por el peso. El peso era... Ahora, para hacer la transformación en el peso actual, esa me queda muy complicada, pero le voy a dar otra para que quede cabezón. Tome nota. En Río Negro, se me olvida el nombre del investigador de Río Negro que ha hecho los estudios de la cantidad de esclavos que realmente liberaron. Mauricio Osorio, en su investigación habla que liberaron 172 esclavos. 172. Un esclavo en la época valía 300 pesos, póngale 350. En la época, una casa en el Parque Río Negro, o de acá del Retiro, o de La Ceja, valía 300 o 350 pesos. Hoy en día, pues para que hagamos una conversión y ustedes se le abran los ojos, como a todos, multiplique 172 esclavos por 4.000 millones de pesos que están pidiendo por una casa aquí a una cuadra, ni siquiera en el parque. Para que vea la dimensión de la pelea, qué cura va a querer o qué minero de la época va a querer que se le vaya esa platica en esclavos. Haga más o menos la cuenta, se la pelea cualquiera. Eso y lo que se nos queda por fuera. Sí o no, es que, no, esto es una cosa impresionante. ¿Cómo es? Segundo round. Lo importante también aquí es justamente darle, lo hemos hablado en la conversación, una mujer que debería tener una relevancia a nivel mundial, es que es mundial. Nosotros estamos escribiendo los dos todo el tiempo. Miren la fotografía. Eso. Carlos va a sacar un libro este año y yo espero el próximo año estar sacando un Vea, libro la sobre sociedad historia de del obras retiro. públicas lo va a sacar, yo estoy esperándole el sí. Es la historia del retiro completa, pero tiene un lineamiento religioso. O sea, yo cojo las imágenes de la patrona del retiro y cada imagen habla de una historia espacial en tiempo y se cuentan un montón de aspectos de Javiera, Lejos del Nido, todos estos próceres libertarios que fueron de la época de la élite antioqueña, en fin, todo está condensado y Daniel ha sacado información del libro, ustedes no imaginan cuánto, y no se ha publicado, ¿sí o no? Entonces, Sí, yo también espero el próximo año, ya estoy trabajando en eso. gracias a ustedes. Espero también estar sacando el próximo año un libro que voy a hacer una monografía. Mi ambición es hacer una monografía sobre el retiro. Estoy trabajando sobre historia del retiro, estoy trabajando sobre ella. Y espero estar sacándola el próximo año. Incluso yo creo que también sería importante es ¿Por qué sacan la estatua? Ustedes están luchando por darle un
del parque. sitial. ¿Cómo que sacan la estatua que yo quiero Yo que te voy a explicar por después qué. de la patrona Javier? Yo te voy a explicar qué pasó ahí. ¿Por qué sacan la estatua del parque y la pasaron por la Casa de la Cultura? Esa estatua la hizo en el 2008 Un italiano. un italiano que se llama Giuseppe Aguilao, que es un escultor que participó en bienales en Venecia, en Milán, y él hizo esa escultura pues en cobre. Así pues, bueno, el caso es que el problema que pasó fue, en el centro del parque, desde los años 70, estaba una fuente. Bueno, antes también habido fuentes, desde los inicios pero específico esa fuente central, la fuente con el chorro estaba desde la alcaldía de Nelly Montoya, que es más o menos 1974, 1973. La puso Nelly porque Nelly hace una gran reforma al parque, pone esa fuente, Instala la fuente. y mete un montón de cemento y se cae la ceiba, bueno, pasan un montón de cosas. En todo caso, cuando en el 2008 ponen a Javiera, en el 2015 la gente le empieza a escribir al alcalde de entonces, Camilo Botero, a pedir que quiten a Javiera. ¿Por qué? La misma comunidad pidió que quitaran a Javiera. ¿Por qué? Porque Javiera la habían puesto al lado de una piscina, una suerte de, bueno, Criar de pescados, de decía. canalón que era asqueroso, que se mantenía lleno de basura, de olores malucos, los borrachos iban y se orinaban allá. Entonces la alcaldía toma la resolución, como la gente estaba pidiendo que volviera la fuente, porque la fuente era un elemento de identidad, de volver a poner la fuente. A mí me gusta más Javiera también, pero no se puede ir en contra de los deseos de la comunidad. No, y además también había un proyecto anterior, y era el espacio que era la Cultura. biblioteca, aprovechar todo el espacio y ya llamarlo Javiera Centro Londoño. Cultural. Entonces, también, hablando como dato curioso, el escultor murió en el 2000, lo mató el COVID-19. El COVID. 2020. 2000. Sí quedaron llenitos, no, les 2008 faltó. fue cuando hizo la escultura, 2020 con el COVID fallece el escultor. Bueno. Bueno, gracias a ustedes, Lina. Dios te pague, mamá. Pero sabes que yo no entiendo algo, porque hace como 2 años, cuando Norbert hizo la reforma del parque, Norbert puso una placa, como una cosa en el piso donde estaba la frase esta que vos citaste, sean libres y hagan lo que... Y yo no sé por qué después la quitaron. Y estaba en el piso en el parque, a mí me parecía muy bonito y la quitaron. Eso es lo que y la placa sobre el Gracias a ustedes. Gracias a ti. Gracias a ustedes.